Hola alumnos, hoy nos toca hacer la clase 16, corresponde al lunes 18 de mayo y es la segunda parte del tema de trabajo y energía que abarca la práctica 7. En la clase anterior presentamos toda la maquinaria matemática para definir trabajo de una fuerza. Esta clase es más corta porque esa matemática ya está trabajada y nos presenta los principales resultados que sirven en la práctica para trabajar hasta el problema 7. Creo que el 7 justo. Necesitamos una clase más para hablar de energía potencial. Si están mirando la práctica, donde aparezca la palabra energía potencial, a eso le dedicaremos la próxima, la 17. ¿Okay? Recuerden que tienen 2 semanas para trabajar con este tema y yo lo voy a hacer en 3 clases de teoría. Bueno, entonces, el trabajo técnico es hacer la integral sobre una trayectoria de la igualdad que nos da la segunda ley de Newton. Esto estaba prometido en la introducción de la clase 15 y lo hacemos ahora. Empezamos con un observador inercial para el cual se cumple la segunda ley de Newton. Eso ya debe estar claro. Si el sistema no fuera inercial, no podemos escribir suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Así que todo lo que viene de aquí en adelante vale en sistemas inerciales. Entonces, en general, cuando estudiamos el movimiento de una partícula de masa m, sabemos que actúan algunas fuerzas, sabemos que la partícula tiene un movimiento descrito por una función posición, r de t. Nos va a interesar un intervalo determinado de tiempo, desde t1 hasta t2. Eso corresponde a un tramo de la trayectoria, desde un punto r de t1, que vamos a llamar a, hasta un punto r de t2, que vamos a llamar b. Y la misma función posición nos define por qué puntos pasa la partícula, la trayectoria real que sigue la partícula. Entonces, lo que vamos a hacer técnicamente es integrar el lado izquierdo, suma de fuerzas, el lado derecho, masa por aceleración, que bueno, como son iguales, en cada instante van a ser iguales sus integrales. Y la integral la hacemos a lo largo de la trayectoria que sigue la partícula, desde un punto A hasta un punto B, o desde un punto T1 hasta desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2. Para hacer integral de línea necesitamos una parametrización de la curva sobre la cual integramos. Y la parametrización natural es la función posición en función del tiempo. Más allá de que se puede hacer de muchas maneras con otros parámetros, la natural para trabajar en cinemática es, o en mecánica, la parametrización que nos da el tiempo. Todo eso lo tenemos. Entonces, en un dibujito, imagínense que la partícula va desde el punto A hasta el punto B, siguiendo una determinada trayectoria, y en cada instante de tiempo, o en cada punto de la trayectoria, como este que dibujé acá genéricamente, algún punto intermedio, se cumple que la suma de fuerzas, que están en negro, es igual a la masa por la aceleración, que está acá en verde, la aceleración, y resulta que la partícula tiene cierta velocidad, y entonces, asociado a un diferencial de tiempo, hay un diferencial de r, un desplazamiento infinitesimal. Para hacer la integral de suma de fuerzas por un lado y masa por aceleración por el otro, lado izquierdo y lado derecho, lo que vamos a hacer es multiplicar cada miembro escalarmente por el diferencial de r. O sea, en un determinado instante, como está en este dibujo, y en un determinado intervalo de tiempo infinitesimal, diferencial de t, multiplicamos la suma de las fuerzas por el desplazamiento de r, escalarmente, y eso es igual que multiplicar masa por aceleración por el desplazamiento. Lo hacemos en un punto en particular, o mejor dicho, asociado a un intervalo infinitesimal, un diferencial de t, de tiempo, y después sumamos a lo largo de toda la trayectoria. O sea, repetimos ese procedimiento, en un punto, en otro, en otro, en otro, en otro, de una punta hasta la otra. Y sumar esas contribuciones infinitesimales es lo que se llama integrar. Entonces estaremos haciendo la integral de el vector que tenemos, escalar diferencial de r. Bien, despacito con eso.
Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, multiplicamos ambos miembros escalarmente por el diferencial de R, que es el recorrido asociado a un diferencial de tiempo dentro del intervalo que nos interesa. De este lado, la suma de fuerzas por diferencial de R, se puede distribuir el diferencial de R y nos queda la suma de términos, cada fuerza por diferencial de R. Y del otro lado no hice nada todavía. Entonces, si integramos esto, que en la práctica es tirarla encima el gancho de integral, como está acá abajo. La integral de una suma es la suma de las integrales. Del lado izquierdo tenemos la suma de las integrales sobre la curva, trayectoria, de fuerza escalar diferencial de R. Y cada término de esta suma no es otra cosa que el trabajo hecho por la fuerza iésima sobre la partícula a lo largo de la trayectoria que estamos mirando. Definimos trabajo en la clase pasada y es exactamente esta integral de la izquierda. Para cada fuerza una integral y sumado sobre todas las fuerzas, sumado los trabajos. Del lado derecho tenemos que hacer la cuenta. Por ahora saco afuera de la integral la masa porque es una constante y tenemos que hacer la integral de aceleración escalar diferencial de R. Entonces, lo vengo diciendo despacito y siempre lo mismo. Del lado izquierdo lo que obtuvimos es la suma de los trabajos de cada fuerza. Del lado derecho hay que hacer la cuenta y vamos. Para hacer una integral de línea hay que parametrizar la curva. Entonces la aceleración en cada posición depende del tiempo. Acá hay un juego, espero que no piensen que es trampa. En general un campo vectorial depende de la posición y la posición depende del tiempo. En cambio la aceleración más directamente depende del tiempo. La aceleración depende de las fuerzas y las fuerzas son instantáneas. Entonces, como vamos a parametrizar con el tiempo, en lugar de poner A que depende de R que depende de T, es natural poner que A depende de T y nos queda listo para integrar. Es la variable que nos interesa, así que para quedar más vueltas. Y el diferencial de R, como siempre en una trayectoria parametrizada, es la derivada de R respecto del parámetro por el diferencial de parámetro. En este caso la derivada de R respecto del tiempo por el diferencial de tiempo. Y la derivada de la posición respecto del tiempo tiene nombre, ya lo sabemos, es la velocidad. Entonces tenemos que hacer la integral. Y como parametricé, en lugar de decir que voy a integrar sobre la curva, digo que voy a integrar sobre el parámetro t, desde el principio del intervalo hasta el final del intervalo. Ok, entonces hay que resolver de alguna manera esto que está adentro de la integral para después hacerlo como una integral de variable real t. Acá hay muchas maneras de hacerlo, pero a mí me gustó esta, espero que les guste. Una maniobra, un truco que hacemos aparte. Como siempre podemos llamar b sin flechita al módulo de la velocidad, ¿verdad? El módulo al cuadrado de un vector siempre es el vector escalar por sí mismo. Entonces, la cuenta que propongo hacer, así suelta, como que se le ocurre a alguien, es: escriban un medio por el módulo de la velocidad al cuadrado, que depende del tiempo, y hagan la derivada respecto del tiempo, prima o derivada respecto del tiempo. Yo elegí esta notación que se parece más a la del curso de análisis. Bien, hagamos eso. En primer lugar, el primer igual. Lo que estoy diciendo es nada más que el módulo de la velocidad al cuadrado es el producto escalar de la velocidad vector por velocidad vector. Como siempre, el módulo cuadrado de un vector es el producto escalar del vector por sí mismo. Queremos hacer la derivada de eso y es un producto. Entonces, un medio que sale afuera, como una constante, la derivada del primer factor, velocidad, por el segundo sin derivar, más un medio que salió afuera, ya lo distribuimos, el primer factor velocidad sin derivar por la derivada del segundo. B' acá está medio pegadito, dice B'. Y vemos, como el producto escalar es conmutativo, B por B' o B' por B es lo mismo. Entonces tenemos dos veces el 1 medio de B' por B, o sea, una vez B' por B. Y este renglón suelto nos sirve para volver al integrando. Teníamos que escribir de alguna manera el producto escalar de B' por B, de la derivada de la velocidad por la velocidad. Y lo podemos escribir como este paréntesis, un medio del módulo de la velocidad al cuadrado derivada. Entonces, la integral que teníamos que hacer, vuelvo a copiar el lado izquierdo, masa por aceleración diferencial de R sobre la curva, es la masa que ya estaba afuera, el 1 medio que estoy sacando afuera y el módulo de la velocidad al cuadrado derivada.
Y acá, a la derecha, tenemos la integral sobre el tiempo de una derivada respecto del tiempo. Les conté hace bastante tiempo que la integral de una derivada siempre es la variación de la función. Se puede ver de dos maneras. Tengo que integrar este paquete que es b cuadrado prima, y si lo quiero hacer por barro necesito una primitiva. Y la primitiva es b cuadrado, sin derivar. O sea, la primitiva es b cuadrado, porque b cuadrado prima es lo que tengo acá adentro. Y entonces hago barro y pongo b cuadrado evaluado entre t1 y t2, como dice acá. O, más con las manos, y me interesa pescar el concepto, si uno tiene en este integrando la derivada de algo por diferencial de tiempo, es el diferencial de la función. El diferencial de b cuadrado es b cuadrado prima por diferencial de t. O sea, uno está sumando acá diferenciales de b cuadrado, incrementos de b cuadrado en tiempos infinitesimales. Cuando suma todos los incrementos a lo largo de un intervalo de tiempo, todos los incrementos infinitesimales, lo que va cambiando de a poquito la cantidad de b cuadrado, obtiene el cambio total, desde el principio hasta el fin, desde t1 hasta t2. Y eso es otra forma de leer lo mismo, no escribí nada nuevo, pero sería leer incluso sin pensar en barro, en la regla de barro como receta, estaríamos leyendo 1/2 de la masa que copié por el incremento de velocidad cuadrado. Velocidad cuadrado evaluada en t2 menos velocidad cuadrada evaluada en t1. Que explícito es 1/2 de la masa por la velocidad en t2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en t1 al cuadrado. Bien, entonces, volvamos a esta igualdad. Del lado izquierdo es la suma de los trabajos de las fuerzas y décimas. Y del lado derecho copiamos el resultado que llegamos recién. Nos queda que la suma de los trabajos de las fuerzas aplicadas a la partícula es igual a esta resta. El valor de la cantidad 1/2 de mv cuadrado, velocidad cuadrada, al final del recorrido, menos el valor de la misma cantidad al principio del recorrido. Técnicamente lo único que hicimos fue creerle a la segunda ley de Newton e integrarla sobre una trayectoria. Esta forma muy compacta es la que da pie a definir la energía cinética. La energía cinética de una partícula es simplemente el término que apareció acá, al final o al principio de la trayectoria. Entonces, lo decimos acá, la cantidad 1/2 de masa por velocidad al cuadrado tiene nombre y se llama energía cinética. Cuando un cuerpo de masa m se mueve con una velocidad de módulo v, energía cinética no es otra cosa que la cuentita. Digo así, con cariño, la cuentita, 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Como en general sabemos hablar de la velocidad y encima ni siquiera es el vector, es solamente el módulo, esto es algo que se calcula inmediatamente con los datos cinemáticos. Y en este lenguaje, el recuadro de arriba dice que la suma de los trabajos de las fuerzas aplicadas a la partícula es igual a la resta, a la variación, a la diferencia de energías cinéticas. Final menos inicial. Final digo porque la trayectoria terminaba en B, inicial por la trayectoria empezaba en A. Bien. Ese es el resultado central de la clase. Lo vamos a volver a escribir abajo con el nombre de energía cinética. Mientras tanto, unos comentarios. Esta cantidad sencilla de escribir y de mirar, bueno, es una cantidad escalar, porque módulo cuadrado es escalar. Siempre es mayor o igual que 0, porque tiene la masa positiva y un cuadrado. Si la velocidad es 0 da 0, y si la velocidad no 0 da estrictamente positivo. Las unidades se leen de la fórmula, masa por velocidad al cuadrado, o sea, longitud sobre tiempo todo al cuadrado, que es esto. Y resulta que no son unidades nuevas, sino que coinciden con las unidades de trabajo. Si agrupamos esto como masa por una de las longitudes sobre tiempo cuadrado, tiene unidades de masa por aceleración, que es fuerza. Y la otra longitud que sacamos afuera, longitud. Fuerza por longitud, igual que en la fórmula de trabajo. O sea, la energía cinética, igual que el trabajo, se mide en joules en el sistema internacional. Por eso tiene sentido una fórmula como esta. Trabajo de un lado, energía del otro. Para que sean iguales las cosas, tienen que tener las mismas unidades. Está muy a la vista en la igualdad. Bien, ¿qué más podemos comentar? Que la energía cinética es una cantidad instantánea. Basta con conocer la velocidad en un momento para calcularla. Y en distintos instantes vale distinto. Por eso tiene sentido hablar de
cuánto cambió la energía cinética. Del principio al final se compara haciendo la resta. Y último comentario ahora, que el valor de la energía cinética depende del observador. O sea, se calcula con la velocidad. Incluso si dos observadores son inerciales, esto que estamos trabajando es todo para observadores inerciales. Pero bueno, tenemos dos observadores inerciales que se mueven con velocidad relativa constante uno respecto del otro. Y resulta que de la partícula cada uno va a dar su dato de velocidad, que son distintos. O sea, va a calcular distintas energías cinéticas. Si uno quiere cambiar de observador, tiene que hacer la traducción de si sabe qué energía ve uno, tiene que expresar de alguna manera qué energía ve el otro. Cortamos acá.